Ok, chicos, buenas noches. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con la serie de conexión a base de datos con Java y vamos a darle continuidad al video anterior en donde teníamos una base de datos de libros, la cual habíamos dejado en el escritorio, el cual si navegábamos en los datos teníamos esta información. Teníamos el perfume, el Señor de los Anillos, el retorno del rey. Bueno, entonces ahora nos vamos a conectar desde Java con la API JDBC. Entonces por eso primero vamos a repasar rápidamente los conceptos. Bueno, como ya lo comenté, es una API de nombre JDBC, que es el acrónimo de Java Database Connectivity. Eh, el cual nos permite conectarnos a base de datos y en este caso, dentro de los temas a desarrollar es proporcionarnos una forma de conectarnos a base de datos para manipular la información desde una interfaz gráfica. JDBC forma parte de otra API que es la API empresarial o Java Enterprise Edition, que ahora ya se llama Jakarta. Eh, la conectividad a base de datos, en este caso lo vamos a hacer con un gestor de base de datos simple que se llama SQLite, porque nos ahorra todo el proceso de crear el servidor y configurarlo desde el punto de vista red, usuarios y credenciales. Bueno, en este caso el API nos permite como programadores invocar sentencias de base de datos, pero desde el lenguaje Java. Esta API está formada por dos partes principales. La interfaz a nivel de aplicación o la propia API, es decir, las clases y su documentación. Y por otro lado, un driver o un gestor de conexión hacia la base de datos. Entonces, cada gestor de base de datos crea su propio driver para que un programador Java pueda utilizar su base de datos como parte de sus programas. Ahora, hay diferentes tipos de drivers. Uno que se llama puente JDBC o DBC, un driver parcialmente nativo en Java, uno que está basado en protocolos de red y uno que es el 100% Java. En este caso, nosotros usaremos el 100% Java y por eso nos vamos a ir directamente a su estructura. Bueno, y como pueden ver en la parte superior está la aplicación Java, es decir, la aplicación que ustedes van a hacer o nosotros vamos a hacer. Y en el extremo, pues está la base de datos a la cual nos queremos conectar. Y ese gestor puede ser cualquiera. Por ejemplo, este de la izquierda podría ser MySQL y este de la derecha podría ser SQLite o algún otro. Entonces, desde tu aplicación, tú vas a mandar a llamar clases de la JDBC API, pero va a haber un driver manager o un administrador de drivers que va a tener cargado en sí el driver de una base de datos o el driver de otra base de datos. En este caso, en la gráfica de esta aplicación se puede conectar a dos tipos de base de datos. Pero para conectarse, suponiendo que este es MySQL, este driver de acá sería el driver de MySQL. Y si este fuera Oracle, este driver sería el driver de Oracle. Entonces, para nosotros conectarnos a una base de datos Oracle, tenemos que cargar el driver al JDBC Driver Manager. Y se hace con una línea de código, ahorita la vamos a ver. Bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, como se podrán dar cuenta, el JDBC Driver está basado en interfaces, de tal forma que las clases que ustedes mandan a llamar acá se ajustan a las implementaciones de los métodos abstractos y esas implementaciones ya están hechas aquí en el driver. Por lo tanto, hay código que ustedes ya se ahorran porque ya están implementadas por el fabricante de base de datos. Para utilizar estas clases e interfaces están empaquetadas en el Java SQL y Java X SQL.
pero hay que tomar en cuenta que algunas bases de datos utilizan diferentes dialectos, aunque todos manejan un estándar básico. Bueno, vamos a ver los pasos para crear una conexión, los pasos clásicos, que es definir la URL de conexión. Es decir, la URL es la dirección de Internet en donde está configurada o donde está instalada la base de datos. Incluye ciertas cosas como la IP, el puerto, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de una base de datos real, como por ejemplo MySQL o Oracle. Una vez que ya definimos las partes de la conexión, también tenemos que cargar el driver. ¿Cuál driver? Ah, bueno, pues el que decíamos en esta gráfica. Si queremos conectarnos a MySQL, debemos de cargar el driver MySQL. Si queremos conectarnos a un driver SQL Server, pues tenemos que cargar este driver. Entonces, por eso un paso es cargar el driver. ¿A dónde? Al Driver Manager. Una vez que ya cargaste el driver, debes establecer conexión. Pero para poder establecer la conexión y cargar el driver, debemos de importar las dependencias a nuestro proyecto. En este caso, en Gradle vamos a agregar la dependencia de SQLite para que las clases de la implementación del drivers las pueda encontrar. Una vez que ya establecemos la conexión, tenemos que crear un objeto de tipo statement. La clase statement es una clase que representa las consultas hacia el servidor. ¿Cómo se crea un statement? Bueno, pues se crea a partir de la conexión creada. Una vez que tienes el statement, con él vamos a poderle mandar consultas tipo select, asterisco from, etcétera. Eh, Consultas SQL de tipo select, delete y update, las que vimos en el video anterior. Entonces, el statement me va a permitir hacer esas manipulaciones que vimos en el video anterior. Y bueno, con el resultado de esas manipulaciones, procesas los resultados y cuando ya no la necesites, deberías cerrar la conexión a la base de datos. Ahora, aquí pongo en esta diapositiva cómo se conectaría a la base de datos MySQL y en la siguiente, cómo te conectarías a SQLite. En el caso de MySQL solamente lo muestro como para que se den cuenta la diferencia con respecto a SQLite. Por ejemplo, para MySQL, para establecer la URL, tienes que establecer JDBC MySQL, diagonal, diagonal, la IP o DNS donde está el servicio, diagonal, el nombre de la base de datos. Además, tienes que establecer el nombre del usuario, en este caso se llama USRPOO, y el password es 123456. Entonces, con esos datos nos vamos a conectar a la base de datos. Entonces vean que en la clase, en la API JDBC hay un objeto, perdón, hay una clase que se llama Connection. Esta es una clase de la API de JDBC, que es la que representa la conexión a base de datos. En este caso, lo declaro dentro del main, porque acá abajo la voy a crear la conexión. Pero para poder crear la conexión, primero tengo que cargar el driver. ¿Cómo se carga el driver? Con class.classForName y el nombre del paquete y el driver. En este caso, el paquete es con MySQL CJ, JBC y el driver. Con esto cargamos el driver y una vez que el driver está cargado, realizamos la conexión. Y en el caso de MySQL necesitamos la URL de conexión, el usuario y el password. Ahora vean, ¿por qué necesitamos esto? Porque, bueno, pues es un gestor de base de datos real. Y en el caso de SQLite es un gestor de datos local y es a través de archivos. Por lo tanto, la parte de la URL, usuario y password se ahorra. Y lo único que hay que hacer es definir la URL. La URL es esta, jdbc SQLite y el nombre del archivo local que representa la base de datos. Y listo. De igual forma, declaras una conexión, cargas el driver con class for name org.sqlite.jdbc. Importante no olvidarse de hacer el import de esta clase y paquete.
Y una vez que ya tienes cargado el driver, pues realizas la conexión y solamente se necesita el, el driver, perdón, la URL de conexión. Bueno, una vez que ya vimos esto, pues vamos a ponerlo en práctica. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a llamar SQLite Demo. Igual con Gradle y con versión 17 de Java. No se olviden utilizar la versión 17 de Java. Bueno, voy a esperar a que se cargue aquí las dependencias. Y como les decía, lo primero que hay que hacer aquí en build.gradle, para que tengamos disponible el API de SQLite, pues la vamos a cargar. Entonces, el API de SQLite, la vamos a buscar en el repositorio de Maven. Entonces, me voy a a un gestor de dependencias y lo primero que voy a hacer es que voy a buscar en Google, voy a buscar Maven SQLite Driver. Entonces, el paquete que buscamos es el que sea ORG Serial. Y de estas versiones que tenemos aquí, la más estable que he usado yo es hasta el momento, y de hecho aquí se ve, es la que tiene más usos, 175. Es la 3.3603, esta es la que vamos a usar. Y vamos a utilizar esta versión, la corta, en donde dice Implementation y el paquete y la versión. La voy a estar pegando en un bloc de notas y todo esto se los voy a ir pasando en los comentarios. Bien, entonces lo pego aquí y aquí a la derecha cuando modifican algo del archivo de Gradle va a aparecer este control. Entonces le damos clic para que reejecute y cargue las dependencias. Entonces en este caso lo hizo rápido, ya tenemos las dependencias. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a conectar a SQLite. Pero para conectarnos tenemos que agregar nuestra base de datos al proyecto. Entonces me voy a mi navegador de archivos y me voy al escritorio y el archivo que creamos la vez pasada lo voy a copiar, así tal cual, lo voy a copiar al raíz del proyecto, a la raíz de este árbol que tenemos acá. Aquí me va a decir, ¿lo quieres guardar en el proyecto actual? Le vamos a decir que sí, con el refactor. Y observen que este archivo libros.db que creamos en el video anterior está a la altura de Gradle, de build.gradle. Listo. Siguiente paso. Vamos a crear una clase Java que se conecte. A esa clase le vamos a llamar demo conexión, conexión SQLite. Ahí está. Así se llama la clase. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar de forma estática, o mejor, public static void. Vamos a declarar un método main. Y aquí vamos a declarar dos cosas. El driver de conexión, que en este caso, en vez de hacerlo estático, lo vamos a hacer como una variable del main. Le vamos a llamar string db-url es igual, entre comillas dobles, vamos a declarar jdbc
dos puntos, SQLite, dos puntos, y el nombre de nuestra base de datos es libros de mayúscula B punto DB. Ahora, si ustedes pusieron otro nombre a su base de datos, nada más revisen que sea igual a la del video anterior. Sale. Siguiente, ¿qué vamos a declarar? Un objeto de tipo connection. Vean, aquí puse con doble N, y el ID me está completando, me está diciendo, ¿quieres el connection de Java SQL? Le voy a decir que sí. Y observar que se agreguen los import. A ese archivo le voy a llamar, perdón, a esa variable le voy a llamar conexión, y le voy a decir igual a null. Ok, después de esto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cargar el driver. Entonces, para eso voy a hacer class.forName y voy a cargar el driver según en las diapositivas. En las diapositivas nos decía que el driver, ¿dónde quedó? Aquí está. El driver se carga con OR SQLite JDBC. Entonces, org.sqlite.jdbc con mayúsculas. Vean que estoy utilizando el autocompletador para que se haga el import. Pero de todos modos no lo hizo. Pero para evitar problemas, vamos a hacerlo de forma implícita. Import org.sqlite.jdbc. Listo. Entonces, esto es para evitar problemas de que no se encuentre esta clase. Ahora observen que me marca un error. Este error es porque podría existir un error de carga de esta clase. De hecho, si le ponemos aquí, dice que hay una excepción de las llamadas excepciones atendidas que el compilador nos forza a tratarla. Entonces, pues ponemos el respectivo try, movemos esto y ponemos el catch. Y en este caso vamos a poner exception. Bueno, en este caso es una clase class not found exception. Vamos a hacerla. Class not found exception. Class not found exception. Y vamos a poner class not found exception punto print stack trace. Listo. Ahora, una vez que cargamos la clase, lo que sigue es realizar la conexión. Para realizar la conexión, pues vamos a decir, ok, conexión va a ser igual a la clase driver manager, que es del API de JDBC, y nos pide la URL. En este caso, la URL ya está establecida, que es db URL, y listo. En este caso, de igual forma, como estamos intentando ingresar a un recurso que podría fallar en tiempo de ejecución, nos va a obligar, vean, a procesar una excepción del tipo SQLite. Entonces, aquí encadenamos que, bueno, además de la excepción que ya tenemos, podríamos también tener una excepción de este otro tipo. Entonces, aquí le vamos a poner SQL exception.print stack trace, ¿vale? Estoy imprimiendo los pin stack trace por si ocurre un error, checar cuál tipo de error es. Acuérdense que en un video vimos cómo, qué significa el stack trace. Bien, una vez que tenemos la conexión a base de datos, lo que sigue es crear un objeto de tipo statement. Statement, STM es igual. ¿De dónde obtenemos el statement? De la conexión ya realizada. Punto create statement. Entonces, quien te va a regresar el objeto de tipo statement va a ser la conexión realizada. Si no se realiza la conexión, entonces va a ocurrir una excepción, se nos va a informar y va a seguir el programa. Pero si no hay error, entonces va a llegar aquí, se va a crear el statement y si podemos crear el statement, vamos a poder hacer una consulta. Esa consulta se hace con el objeto stm, punto, y podemos utilizar el método execute, que aplica para todas las consultas del video anterior,
Pero si queremos hacer consultas del tipo insert, podemos hacer execute query, utilizar específicamente el execute query que aquí está. El query es específicamente para un select del video anterior, que como vimos un select nos regresa una tabla. Entonces, el resultado de ese select va a ser cachado de este lado de Java en una clase de tipo resultSet que representa una tabla. Entonces, aquí vamos a poner la consulta. La consulta va a ser select asterisco from libros, tal y como lo vimos en la clase anterior, en el video anterior, sin olvidar el punto y coma del SQL. Entonces, como esto vimos que, no, lo que nos regresa es un result set, bueno, pues entonces lo, lo declaro en un objeto RST y como tal, result set sería como una tabla. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a iterar sobre esa tabla. Entonces voy a poner rst.next. Vean, si nosotros vemos la documentación de next, nos dice que nos regresa verdadero si en la nueva posición del cursor de la tabla hay hay un renglón válido, es decir, hay datos. Si por el contrario, el next que hizo que se moviera el cursor hacia la siguiente posición, ya no hay datos, entonces nos va a regresar un falso. Entonces, el while nos va a permitir iterar sobre los datos válidos de la tabla. Y una vez que estamos aquí, pues ya podemos sacar los datos de la tabla. Entonces, de rct, punto, voy a obtener el primer campo, getString, que va a ser el campo 1, y se lo voy a concatenar a rst.getString, el campo 2. Pero entre ellos dos voy a poner un espacio en blanco. Y cuando ya no use la conexión, como dicen las diapositivas, tengo que cerrarla. Close. Listo, vamos a ver si funciona o hay que arreglar algo. Entonces le doy aquí clic derecho, Run, y sí funcionó. Aquí está. Tenemos el perfume, el Señor de los Anillos, etcétera. Para comprobar que sí está funcionando correctamente, me voy a ir a SQLite y voy a hacer un insert desde acá. Bueno, pero antes tengo que abrir la base de datos que ahora no está en la base, en el escritorio, sino que ahora está en Idea Projects, donde crearé mi proyecto. Entonces me voy a Idea Projects, aquí está, y el archivo aquí está. Entonces los datos son los que teníamos aquí y ahora voy a hacer un insert, ahí está, insert, into libros, autor, no es cierto, nombre, coma, autor, ahí está, los valores, values, y le pongo los valores, entonces voy a poner cualquier cosa, voy a poner 100 años de soledad, voy a poner García Márquez, ahí está, Márquez con Z. Y lo ejecuto. Tengo un error. Déjame ver, la estructura es libros. Perdón, es título. Aquí en vez de nombre es título. Y vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Y si lo volvemos a ejecutar acá, debería aparecer el nuevo. Perdón. Para que se guarden estos cambios, pues una de dos, tengo que darle aquí para que, no es cierto, en File, Write Change o cerrar la base de datos para que se guarden los cambios ahí mismo y le doy ahora sí. Entonces, no podemos tener el archivo abierto si hicimos modificaciones
Y para asegurar que se guardaron, bueno, cerramos el archivo del DB Browser por SQLite y listo. Ahora también podrían hacer otras consultas, que eso vamos a ver en otros ejercicios. Bueno, antes de irnos, comentarles que de la clase Statement que tenemos en el código que acabamos de hacer, le hereda a otra clase que se llama Prepare Statement. Como vamos a ver en esta diapositiva, la que usamos ahorita en el ejemplo se llama Statement y tenemos otra que se llama Prepare Statement, que ¿qué ventajas tiene? Que utiliza comodines para construir las consultas de forma más simple, que en otro momento, si lo veo conveniente, lo vemos. Otra observación que hay que hacer, bueno, que JDBC es una API que es muy básica. Hoy en día tenemos mejores formas de acceder a la persistencia de base de datos, como por ejemplo el ORM, patrones de acceso a datos, Hibernate, y lo mejor es el JPA, una API de persistencia de Java, etcétera. Pero como ustedes son alumnos de segundo semestre, por eso empezamos por aquí. Bien, hasta aquí el video. En el siguiente video les voy a enseñar a cómo implementar una mejor forma de conectarte a las bases de datos con JDBC. Aquí lo hice sobre un main. En el siguiente video voy a hacer una clase específica para conectarse a la base de datos y además que esa clase maneja un patrón de diseño que se llame singleton. Y después crear formas de conectarme a los libros y de ahí mandarlo hacia el front de una interfaz gráfica de Swing. Listo. Entonces nos vemos en el siguiente video.